Saludos y muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenos días, debo decir. Vamos a estar iniciando la tercera y última sección de la discusión que hemos obtenido en el día de hoy, referente a nuestro taller, ¿verdad?, sobre manejo de traumas. Y la sección que vamos a estar abordando, esta sección final que vamos a estar abordando, va centrada en el autocuidado y la resiliencia personal que debe desarrollar el docente, ¿verdad?, para poder atender de manera efectiva las situaciones de trauma que experimentan nuestros estudiantes una vez llegan a las escuelas. Experiencias traumáticas que no necesariamente se generan en el plantel escolar, obviamente, ¿verdad?, pero que sí se manifiestan en el plantel escolar. Y es muy importante que como docentes, como profesionales de ayuda, como profesionales de la conducta, de alguna u otra manera podamos desarrollar estrategias de autocuidado y de resiliencia para que cuando intervengamos con nuestros estudiantes poder ser efectivos con ellos y responsables con nosotros. Dice la teoría que la exposición directa y secundaria al trauma puede estar, ¿verdad?, puede hacer que el personal esté expuesto no solo al trauma agudo del desastre, sino también a los factores estresantes de trabajar con niños expuestos al trauma. Visualicemos una persona que haya experimentado el trauma directamente, tiene con su mismo proceso, ¿verdad?, su propio proceso, debo decir, pero cuando llega al salón de clases tiene el proceso del estudiante. Visualicemos un ejemplo. Luego del huracán María hubo maestros que perdieron su residencia, que llegaron al salón de clases y el salón de clases se inundó, perdió ventanas, se afectó el material dentro del salón de clases, así que estoy afectado como individuo, estoy afectado como profesional y ahora mi estudiante llega con una experiencia similar. Cómo yo proceso mi situación y su situación, que en algún momento se exterioriza. ¿Bien? Dice, puede estar expuesto personalmente, como bien decíamos, no solo al trauma agudo del desastre, sino también a los factores estresantes de trabajar con niños expuestos al trauma. Esto puede llevar a la fatiga por compasión, que incluye el agotamiento, y el trauma indirecto, estrés traumático secundario. Entendamos fatiga por compasión y agotamiento como el famoso burnout. Hay un círculo vicioso que muchas veces, ¿verdad?, caemos cuando estamos dentro del plantel escolar. Y se ve reforzado por la exposición personal del individuo al trauma. Vamos a iniciar por aquí, ¿está bien? Cualquiera de estos puntos puede ser el punto de partida, no necesariamente, ¿verdad?, se inicia con uno particular, pero vamos a elaborarlo de esta siguiente manera. Un estudiante traumatizado, ¿verdad?, representa un alto riesgo de estrés traumático secundario para el profesional. Los síntomas emocionales, cognitivos, de comportamiento, interfieren con el funcionamiento del individuo, del niño, ¿ok? Y también van a interferir con el funcionamiento del profesional. Vamos a centrarnos en este momento en el profesional. Esto disminuye la capacidad de empatizar, también reduce la energía para atender a las necesidades del estudiante. ¿Bien? Los estudiantes no reciben el apoyo que necesitan y sus síntomas continúan, ¿verdad? Son progresivos y pueden hasta empeorar. Así que visualice este círculo, ¿verdad? Y se prolonga el estado traumático del estudiante. Este círculo donde el profesional puede, ¿verdad?, estar inmerso de manera continua. Y visualice aquellos traumas del estudiante que son a largo plazo, que se vienen desarrollando desde temprana edad, que son consecutivos y concurrentes. ¿Está bien? Y yo como maestro tener que estar expuesto a ese trauma de continuo, ¿verdad?, va a tener un impacto nocivo en mí. Hay dos preguntas que se elaboran y son más bien preguntas que me hago a mí mismo. ¿Cómo reconocer como docente, ¿verdad?, los efectos del trauma en mí mismo? ¿Cómo reconocerlos como persona, como ciudadano, como individuo? Esos efectos del trauma que yo viví, pero también los efectos del trauma que mis estudiantes traen en el salón de clases. Y cómo apoyar a mis estudiantes sin renunciar a mi propia capacidad de vivir plenamente. Cómo yo, más allá de reconocer el trauma y de crear un ambiente instruido al trauma, puedo asistir a mi estudiantado sin yo quemarme, sin yo afectar mi poder desarrollar un estilo de vida que sea saludable y que sea pleno. Dice esta cita, la prevención de
de la exposición al estrés traumático secundario no es el objetivo. ¿Por qué no es el objetivo? Porque esto es como tratar de caminar sobre el agua sin mojarse. Es imposible que yo como docente esté en un salón de clases, que yo como director, que yo como trabajador social, psicólogo, enfermero, consejero, esté dentro del plantel escolar y que los problemas y situaciones que afectan al estudiantado no me afecten a mí. Que la conducta del estudiantado no me afecte a mí. ¿Está bien? Así que el objetivo no es prevenir y tampoco es evitar. Y vamos a ver entonces por qué. Hay algo, ¿verdad?, que se define como PROQOL, y son esas siglas que tenemos ahí arriba, PROQOL. Y esto es un elemento, ¿verdad?, es un inventario que nos ayuda a determinar mi calidad de vida profesional. Si yo estoy teniendo fatiga o burnout, o si yo tengo una satisfacción propia, ¿verdad?, por la atención y los procesos que yo desarrollo y con los cuales intervengo. La escala para la calidad de vida propone lo siguiente. Como bien decíamos, hay dos subdivisiones. La ideal sería satisfacción por compasión, que ese trabajo que yo tengo, esa empatización, esa intervención con las issues y situaciones de mis alumnos, incluso de mis compañeros del ambiente, crea una satisfacción y me asiste, ¿verdad? O no interfiere en mi modo de vida, no afecta el que yo pueda tener un desarrollo pleno como profesional y como individuo. Pero está la otra vertiente, que es la fatiga por compasión, que como mencionábamos anteriormente, va a causar agotamiento y va a causar estrés traumático secundario, que es ese estrés que no era mío, sino que yo lo adopté por una situación traumática traída por otra persona. Voy a salir un segundo de aquí, porque para que usted pueda autoevaluarse, hay una, en el apéndice 5 de nuestro manual, usted puede ir donde, ¿verdad? Donde puede ir a esa herramienta, debo decir. Y va a encontrar entonces, lo tengo aquí, este inventario o assessment para que usted pueda autoevaluarse. Yo creo que una de las herramientas más propias que puede tener el individuo es autoconocerse. ¿Está bien? Aquí usted va a seguir las instrucciones, va a dar respuesta a estas aseveraciones y luego va a calcular el resultado. Y es importante que siga bien las instrucciones, porque las instrucciones no es simplemente sumar, sino, ¿verdad?, que hay unas puntuaciones inversas y hay unas calificaciones particulares para unas preguntas, para unas aseveraciones particulares. Pero, ¿verdad?, más allá de tener herramientas para trabajar con el estudiante, tengo herramientas para trabajar conmigo mismo. Y esto es una de las grandes ventajas, ¿verdad?, que este manual presenta y que este taller considera. ¿Bien? Vamos a continuar. Hay 7 señales de estrés traumático secundario, que era uno de los elementos, ¿verdad?, que puede ocurrir cuando tenemos fatiga por compasión. Es el sentirse impotente y sin esperanza, la ausencia de creatividad, ¿ok? Más allá de la impotencia, de la desesperanza, del cansancio, ya no encuentro estrategias efectivas para trabajar con mis estudiantes. Esa creatividad que me distinguía ya no está presente, ¿está bien? El minimizar, minimizo la situación, minimizo los problemas, minimizo mis situaciones y mis problemas, ¿ok? Es bidireccional. Hay un agotamiento o síntomas físicos, un cansancio corporal. También este cansancio corporal puede conducir a somatizaciones, ¿verdad?, en el aspecto físico. Hay un aislamiento deliberado. Me empiezo a alejar no tan solo del estudiante, sino también hasta de los colegas. ¿Está bien? Y recuerde que todo lo que pasa en el ambiente laboral muchas veces, si no siempre, es arrastrado al ambiente personal, a nuestra casa. Emociones abrumadoras y tenemos como última, ¿verdad?, señal aquí documentada, inhabilidad para empatizar o desarrollo de insensibilidad emocional. Hay 3 caminos hacia el autocuidado que yo como profesional debo considerar. Y algo muy importante es que los factores de autocuidado, a pesar de que tengan una flecha, ¿verdad?, en dirección derecha, no son unidireccionales, sino que visualicen que pueden ir hacia derecha o hacia izquierda. No hay una forma de inicio, esto es muy importante. Pero yo tengo que empezar a tener cuidado de mí mismo desde mi área cognitiva, desde mi área psicológica y desde mi área conductual. Entiéndase, pensamientos, emociones y comportamientos.
Asimismo, como estos elementos me ayudaban a identificar traumatismos en el niño, también me permiten a mí identificar agotamiento por compasión, falta de autocuidado y trabajar sobre ellos para, ¿verdad?, tener un cuidado efectivo. 3 niveles de autocuidado que yo voy desarrollando una vez presto atención a mis pensamientos, a mis emociones y a mis comportamientos. Vamos a ir identificando, ¿verdad? O hablando de estos 3 niveles, y algo muy importante es que usted ve en esta pirámide, nivel 1 al tope, nivel 2 en el centro y nivel 3 en la base. A diferencia de otras pirámides, esta pirámide no se construye de la base hacia arriba, ¿ok? Visualicemos que ya todos tenemos en nuestro paquete genético la capacidad de autocuidarnos, una capacidad de ser resilientes, ¿está bien? Así que esta torre, esta pirámide, vamos a hacer esta metáfora sumamente rápido, está sepultada bajo tierra, ¿ven? Y cuando yo me empiezo a cuidar, yo empiezo como un arqueólogo a mover, ¿verdad? Con una brocha, con una pala, esa tierra que cubría la pirámide. Así que voy a ir descubriendo lo que para mí en algún momento es la base, pero es realmente la punta, ¿verdad?, de la pirámide, luego el centro y luego la base, mientras que me voy cuidando, ¿verdad?, voy quitando toda esa tierra que cubre esta pirámide. Nivel 1. Reducción del estrés en momentos estresantes. Un ejemplo puede ser ejercicios de mindfulness, relajación, ejercicios de respiración, cosas que puedan ayudarle a regularse, autorregular, ¿verdad?, esas emociones en el momento del aquí y el ahora una vez son sentidas. Y si no tenemos la capacidad de hacerlo en el aquí, en el ahora, en el momento exacto, pues miren, no ignorarlas y almacenarlas, sino pues horas después atenderla, no invisibilizar esa emoción, es importante, o esa situación. Nivel 2, actividades diarias, rutinas para mantener el bienestar. Ejemplos de esto, ver películas regularmente, jugar algún partido de dominó, de ajedrez con amistades, clases de baile, lectura, prácticas espirituales, ¿verdad?, que son muy importantes para la inmensa mayoría, ¿verdad? No estamos hablando de religión, sino de espiritualidad, y usted la vincula con lo que usted entienda que satisfaga ese aspecto de su vida. Y el tercer nivel, que vendría siendo, ¿verdad?, el más amplio, pero también el que se atiende a más largo plazo, es inversión, valga la redundancia, a largo plazo en el bienestar. Identificar y dar seguimiento a una meta a largo plazo, sea aprender una nueva destreza, desarrollar un pasatiempo nuevo, matricularse a hacer nuevos estudios universitarios, algún posgrado, todos esos procesos. Reflexionar y autocuidarse, desarrollo de equilibrio y construcción de cohesión y sentido de comunidad. Son prácticas para el autocuidado, a la vez que al practicarlas desarrollamos competencias para cuidar a otros. ¿Ok? Reflexionar y centrarse como herramienta. En medio de los desafíos de nuestro trabajo, como docentes, como profesionales de la conducta, como profesionales de ayuda, como pedagogos, es posible perder de vista lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo creo que cualquier profesional, cualquier persona puede, ¿verdad?, en algún momento desviarse de su norte, desconocer el por qué, por algún momento momentáneo. ¿Cómo puedes mantenerte atento y sintonizar contigo mismo a diario y estar presente e intencional en tu trabajo? Esa es una pregunta que nos debemos hacer a nosotros de manera continua. Yo voy a estar discutiendo unas dinámicas que podemos hacer, ¿verdad?, para poder darle respuesta a eso, pero es importante que tratemos también nosotros de, mediante el uso de estos, también que ese autoconocimiento nunca se detenga, que esa curiosidad de saber el por qué yo hago esto en mi presente y en mi siguiente presente nunca se detenga y me explico. El sujeto, el humano, es un ente dinámico y las razones que me dirigían en el 2000 no necesariamente son las mismas que me dirigen en el 2010 ni las mismas que me dirigen en el 2020. Así que ese proceso de autoexploración es importante que se haga continuamente. Dinámica de autorreflexión. Esto es un ejercicio individual. En su trabajo actual, identifique lo que le da una sensación de competencia, y me refiero a competencia en el sentido de que es bueno, de que es competente para hacer algo en particular, y propósito de inspiración. Sentir que está haciendo algo significativo, ¿ok? Así que en ese aspecto individual, el identificar competencias y dar sentido o identificar sentido de propósito y de inspiración es muy importante.
Una estrategia para reflexionar y centrarse. Al inicio del día usted, ¿verdad? Puede iniciar dando respuesta a esto. ¿Cuál es la intención para el día? ¿Cuáles son las necesidades, ¿verdad? Que yo pueda identificar o que quiero cubrir. ¿Cuáles son las limitaciones, ¿verdad? Que se presentan para cumplir esas necesidades o cualquier otro asunto que se pueda, ¿verdad? Surgir durante el desarrollo del día. Al final del día debo preguntarme o preguntar, ¿qué puedo dejar hoy? ¿Qué cosa no debo arrastrar conmigo al día siguiente? ¿Qué necesito dejar ir y no llevar conmigo? Y mire, explíquese por qué, ¿ok? ¿Qué necesito conservar hoy? ¿Está bien? Son elementos muy importantes, ¿verdad? Y son unos ejercicios muy personales que usted los puede hacer, ¿verdad? Para que pueda sentirse más relajado, menos cargado, pueda seguir autoconociéndose. Equilibrio. Trabaja para lograr un equilibrio entre el cuidado de los demás y el cuidado de ti mismo. No puedes llenar una taza de nadie si la tuya está vacía. Por mucho que en ocasiones queramos asistir a otras personas, si nosotros no nos asistimos primeramente y no nos autocuidamos, va a ser muy difícil que podamos trabajar de manera efectiva y eficaz con otros. Así que no es egoísmo ni egocentrismo el ponernos en primer lugar. Haga un compromiso con una práctica continua. Dormir lo suficiente, hacer ejercicio, usar la religión o algún recurso espiritual, ¿verdad? Para su beneficio, escribir, escuchar música, acceder a redes de apoyo, permitirte recibir y dar, usar estrategias cognitivas para prepararte, ¿verdad? Y manejar situaciones estresantes específicas. Usted puede hacer uso de todas, puede hacer uso de algunas, según, ¿verdad? Como usted se vaya sintiendo y según la satisfacción que cada uno de estos procesos pueda producir. Conclusión, identifica las cosas que te gusta hacer y hazlas. Las buenas actividades de afrontamiento son aquellas que te ayudan a sentirte mejor y a funcionar mejor. ¿Okay? En el aspecto del equilibrio, algunas prácticas a evitar. La sobrecarga de trabajo, y usted puede decir, Juan, es casi imposible porque es que aunque yo no me quiera sobrecargar de trabajo, el mismo sistema me sobrecarga de trabajo. Mire, hay algo, ¿verdad? Que es eh, el comerse el elefante. Cuando uno tiene una tarea muy grande, empiece a dividirla. Si tiene mucho trabajo, haga una agenda, organícese, ¿verdad? Y vaya estructurando esas tareas de manera racional, ¿verdad? Pero usted mismo tiene la capacidad y la habilidad de, ¿verdad? Identificar cómo esa sobrecarga de trabajo puede convertirse en tareas de trabajo racionales y distribuidas. No descartar apropiadamente no dormir, ¿verdad? No descansar apropiadamente, disculpe, o evitar dormir o no poder dormir, ¿ok? Son elementos que hay que tener muy presentes y evitarlos. Si no puedo dormir, busco ayuda, ¿verdad? De algún profesional que me pueda ayudar a identificar el problema. Comer en exceso, sobreutilizar la televisión o el internet, ¿verdad? Como elementos distractivos, como elementos de fuga. Tomar o fumar en exceso, de igual forma, ¿verdad? El desarrollo de vicios o de patrones de consumo como elementos de fuga. E intentar ganar un sentido de control a través del sobrecontrolar a otros. ¿Está bien? Ese sentido de no tan solo ser posesivo y controlador conmigo mismo, sino con los otros, ¿verdad? Es muy perjudicial y en ocasiones pues, puede caer en bullying, como se señala en la teoría. Construyendo cohesión y comunidad. La solidaridad del grupo provee el antídoto más fuerte contra el trauma. Eso ya lo habíamos referenciado hace un ratito. Uno de los mejores indicadores de recuperación del trauma son las redes de apoyo, ¿okay? Que podamos crear. Eso es muy importante. Así que en su ambiente laboral trate de tener redes de apoyo efectivas y si no las tiene, trate de desarrollarlas. ¿Okay? Inoculación de estrés es una herramienta que vamos a dar a conocer y que si usted ya conoce, pues puede repasar con nosotros que le puede ayudar, ¿verdad? A mantener un nivel de estrés propio y que no le evite, ¿verdad?, desarrollar una vida plena. ¿Y por qué digo mantener un nivel de estrés? Mire, las teorías existencialistas indican que la ansiedad, el estrés, estas situaciones son inevitables. Y nosotros en nuestra práctica
práctica diaria. El estrés, ¿verdad? Forma parte de la práctica. Pero ¿en qué medida este estrés se convierte en un elemento perjudicial? ¿Ok? Y en un elemento que ya yo no puedo manejar ni controlar. ¿Ok? Así que esto nos va a dar unas capacidades y unas destrezas para yo poderlo regular y funcionar efectivamente, indiferentemente de la presencia del estrés. Inoculación de estrés dice lo siguiente: prepararse con anticipación para las realidades de una experiencia ayudan a percatarte a que el estrés existe y que te impactará, ¿ok? Como bien decíamos, regular tus expectativas sobre el evento y sobre ti mismo, percibir la intensidad de las emociones e interacciones interpersonales que probablemente experimentarás. Y finalmente, practicar o prepararte mentalmente. La meta es manejar el estrés y no eliminarlo. Componentes: identificar posibles factores estresantes, evaluar factores estresantes, identificar estrategias personales para enfrentarlos, enfocadas en el problema y enfocadas en la emoción. Así que va a haber una dualidad en ese aspecto. Y en última instancia, identificar estrategias de afrontamiento institucionales. Vamos a ir sobre cada una de ellas. En primera instancia, identificar factores estresantes potenciales. Referencia a lo siguiente: identificar aquellos factores te permite prepararte y plantearte expectativas realistas para tu respuesta. Un tipo de ensayo mental, ¿verdad? Preveemos. Mientras más tú identificas mientras más tú o usted identificas específicamente el factor estresante, más fácil será tu capacidad para manejarlo. Posibles características de factores estresantes específicos en respuestas de desastre, ¿verdad? O respuestas a desastres. Existe la impredecibilidad, existe el sentido de abrumación, ¿verdad? De estar abrumado, el de horror, ¿verdad? Ese sentido de lo desconocido, el temor que puede causar, más las otras necesidades de las cuales, ¿verdad? Se pueden levantar eventos no satisfactorios, más necesidades de las que se pueden satisfacer, se empiezan a acumular, ¿verdad? Y empiezan a haber una impredecibilidad, como bien mencionábamos al inicio. Una vez que ya yo reconozco estos factores, los identifico y soy consciente, incluso soy consciente de que hay unos eventos como los desastres, como bien se dice, que no me va a permitir crear una identificación concreta, sino unas previsiones, algo de lo que pudiera ser, pues yo paso a evaluar factores, ¿verdad? Posibles factores estresantes y los voy a dividir entre amenaza y reto. Las personas que experimentan estrés hacen una evaluación subjetiva sobre la situación y su habilidad para manejarlas. El comportamiento depende de la evaluación que se haga y si identifican, como bien decíamos, que es una amenaza o que es un reto esa situación vivida. Si la situación evaluada es una amenaza, los mecanismos disponibles para enfrentarlos pueden abrumarle y la ansiedad y el estrés puede continuar acumulándose. El individuo puede limitar sus destrezas de afrontamiento a una o dos que puedan ser mínimamente efectivas para manejar el estrés. Así que, entendiéndolo como amenaza, utilizo unos mecanismos que me puedan servir, ¿verdad? Como defensa, unos mecanismos particulares. ¿Ven? Las personas también pueden se pueden paralizar, debo decir, en términos de pensamiento y pueden ser incapaces de organizarse, establecer prioridades y desarrollar un plan de acción. La persona que percibe un reto, ¿verdad? O una amenaza, es probable que exprese lo siguiente: esto es terrible, yo no puedo hacer esto. Voy a parafrasear, ¿verdad? Por factores de sintaxis. La persona que no percibe un reto, sino que percibe una amenaza, es probable que exprese: esto es terrible y yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Se ve imposibilitado e incapaz. Ahora, si la situación es percibida como un reto, ¿cómo entonces, verdad? La teoría referencia a este particular. La persona moviliza los recursos psicológicos a su disposición. No los utiliza como protección, sino como recursos, ¿ok? Los mecanismos de defensa que se utilicen variarán y serán potencialmente nuevos para el individuo. La persona puede dividir el problema en partes manejables, ¿verdad? Como decíamos ahorita cuando teníamos sobrecarga de trabajo, aprende a dividir o estructurar esos fenómenos de manera, ¿verdad?, efectiva. Y la persona puede crear o seguir un plan de ayuda para otros.
Las personas que confrontan un reto expresan, yo puedo manejar esto. ¿Dónde comienzo? ¿Verdad? Hay una dualidad de visiones, imposibilidad y capacidad. En la evaluación de posibles factores estresantes, continúa la teoría diciendo, el segundo componente de la inoculación de estrés consiste en evaluar si la situación es algo que pueda ser controlado o cambiado, o es algo que no puede ser controlado ni cambiado. Las estrategias efectivas para enfrentarla son diferentes para estas dos situaciones, como bien, ¿verdad?, comentábamos anteriormente. Identificar mecanismos de defensa personal. Si se evalúa la situación y se encuentran aspectos del evento que pueden ser cambiados o resueltos, una estrategia para enfrentarla, ¿verdad?, o para enfrentar la situación es enfocada en la solución del problema, lo cual puede incluir dividir los problemas en partes manejables, técnica de solución de problemas, un brainstorming o torbellino de ideas, manejo de síntomas y desarrollo de destrezas. Así que, ¿verdad? Es el contemplar, entender el proceso y estructurarlo de manera manejable, aplicar técnicas de solución para atender esta situación particular y durante ese proceso, ¿verdad?, empezar a hacer un brainstorming, hacer un análisis de las ideas que me pueden ayudar a aplicar efectivamente estas técnicas. Consecuentemente, esto me da la capacidad de manejar los síntomas, sean físicos, conductuales, emocionales, cognitivos, y desarrollo de destrezas que en este momento quizás fueron descubiertas, pero que en el futuro ya conocidas las puedo utilizar de manera efectiva y sin tener que volver necesariamente por este proceso. En este caso, ¿verdad?, continuamos a identificar estrategias de afrontamiento personales. Si poco o nada puede ser cambiado, ¿verdad?, desde el otro punto de vista sobre el evento o la respuesta, entonces estrategias basadas en emociones pueden ser de gran ayuda. Esto incluye relajación, tolerancia al estrés, regulación de emociones, manejo de ira o habilidad de distracción. Si yo sé que no puedo intervenir, que no tengo las capacidades, las destrezas en este momento presente, pues empiezo a aplicar otras que asistan a la regulación de mi emoción. Practico herramientas o estrategias de relajación, tolerancia de estrés, regulación emocional, manejo de ira y habilidades de distracción. Las repaso, ¿verdad? Porque en ocasiones tenemos muchos eventos que en el presente no encontramos las herramientas ni las competencias para enfrentarlos. Pues mire, relájese, trabaje con sus emociones, regúlese y quizás a las horas, quizás a los días, quizás a los meses o a los años ya vamos a tener las competencias para intervenir efectivamente. Paso número 4 de inoculación de estrés. Identificar estrategias organizacionales. En este momento, las estrategias se distancian del individuo, de la individualidad, de la singularidad y se van a lo colectivo. ¿Ok? El estrés puede ser combatido haciendo cambios a la estructura organizacional para impactar cómo se percibe el trabajo y el estrés. Así que ya vemos este colectivo como una organización con unos objetivos principales. Asegurar que la orientación y preparación de quienes responden está enfocada en prepararse para los factores estresantes esperados. Proveer avisos realistas para ayudar a los trabajadores a percibir lo que podría ver, oír u oler y que puedan tomarse el tiempo de pensar cómo responderán ante estos estímulos. ¿Ok? Tercera instancia, dividir las tareas en esenciales y no esenciales para permitir a los respondedores a priorizarlas y minimizar, disculpe, el riesgo de abrumarse. ¿Sí, verdad? Que de alguna u otra manera nos informamos y orientamos a nivel colectivo y a nivel institucional, proveemos avisos realistas sobre lo que se expecta, sobre lo que se prevé, ¿verdad? Y en última instancia, se estructura lo que es esencial versus lo esencial. Como docentes, quizás nosotros no nos vemos como entes de primera respuesta, pero sí lo somos. Visualicemos que cuando viene un huracán, yo soy el ente que principalmente orienta al estudiante. Incluso funjo como docente, como periodista, como primer respondedor. ¿Por qué? Porque estoy orientando al estudiante y diciéndole cómo se debe preparar
preparar en lo académico, ¿verdad? Para que pueda seguir cumpliendo, qué va a pasar si ocurre esto, en lo familiar, en lo personal, en experiencias pasadas, la historia ha reflejado esto, ¿verdad? Y empezamos de alguna u otra manera a construir un panorama que orienta al estudiante, que orienta al participante. Luego, consecuentemente, ¿verdad? Damos avisos de lo que se puede prever, o si es una experiencia que ya conocemos en concreto, de lo que va a haber en este proceso y de lo que el estudiante va a descubrir. Y en final instancia, me preparo como organización y como ente, ¿verdad? Que forma parte de un colectivo para poder atender lo esencial versus lo no esencial. ¿Está bien? Y eso va a ser un criterio muy personal de la organización o de los individuos involucrados. Dudas o preguntas sobre el proceso de autocuidado que podamos tener. Voy a volver acá para si alguien tiene alguna duda, pues pueda ver, ¿verdad? Rostros. ¿Alguna duda, pregunta? Yo sé que muchos de ustedes quizás ya están familiarizados con la teoría y como hablaba ahorita con la doctora Hernández, es un repaso. Pero en ocasiones estos repasos nos ayudan a ser conscientes si la información que ya yo conozco, yo la estoy aplicando. En ocasiones yo sé que yo me tengo que autocuidar, pero este repaso me lleva a preguntarme hoy, ¿me estoy autocuidando? En ocasiones yo sé qué ocasiona el trauma y cómo identificar el trauma, pero yo estoy utilizando esas estrategias para evaluar si mis estudiantes están reflejando el trauma. O en final instancia, mi salón es un salón instruido al trauma, ¿verdad? A identificar y ayudar al estudiante que está en un proceso traumático. Esos son elementos que, ¿verdad? A través de esta dinámica en el día de hoy, yo me puedo empoderar y apoderar de ellos y una vez más, ¿verdad? Llevarlos al campo. En final instancia, lo que, ¿verdad? Si no tenemos dudas o preguntas, lo que tenemos para beneficio, ¿verdad? Serían las referencias. Usted las va a tener también en el manual que se le compartió. Estas referencias siempre es bueno que les echemos un ojo. Son documentos actualizados, ¿verdad? Que se utilizaron para el desarrollo. Si yo quiero explorar más sobre de ellas, empaparme un poco más sobre la teoría, pues voy sobre de ellas. Para de alguna u otra manera, ¿verdad? Desarrollar cursos de acción que puedan ser diferenciados. Algo que quería compartir con ustedes, ya estamos próximos a terminar. Les doy gracias a todos por su paciencia, les doy gracias a todos por su participación. Para mí ha sido un gran placer, un gran privilegio el poder compartir con ustedes en esta mañana y aún más reconociendo el que hayan sido tan pacientes. Como bien decíamos, esto es un instrumento que se está haciendo para beneficio de los compañeros del Departamento de Educación. Estos módulos están siendo grabados y la intención de ir tan detalladamente sobre toda la información, vuelvo y digo, y lo digo muy respetuosamente, no es faltarle el respeto a ninguno de ustedes, porque en ocasiones uno se frustra de que un taller sea escuchar a alguien leer el material, pero la intención de leer el material, ¿verdad?, es que las personas una vez reciban estos videos, pues puedan quizás escucharlo mientras que quizás están haciendo anotaciones y no tienen que estar tan centrados en la imagen del PowerPoint, y que puedan, ¿verdad?, de alguna u otra forma complementar lo que ellos ya tenían con lo que se está discutiendo en el día de hoy, con ejemplos que se facilitan, etcétera. En un plano personal o en un plano físico, debo decir, si usted va a desarrollar estos talleres en su escuela, en sus comunidades, en sus centros de práctica de fe, ¿verdad? Que lo bueno sería que podamos seguir esparciendo y creando espacios instruidos, ¿verdad? Para el manejo de trauma. Las preguntas usted las puede hacer de manera física, desarrollar un formulario. Ahora mismo yo compartí con todos en el chat, todos los que estamos presentes, un formulario en Google Form, donde las preguntas que estaban destinadas a crear una discusión grupal, nosotros las podamos contestar. ¿Qué es la utilidad de que podamos contestar estas preguntas? De que nosotros como talleristas y que también la doctora Nitza, pues va a tener una información que siempre va a ser útil para fortalecer este taller y la forma en la cual es desarrollada. Así que yo voy a agradecerle encarecidamente a todos aquellos que puedan completar esta evaluación, no es una evaluación, perdone, estas preguntas son las preguntas que discutimos durante, ¿verdad?, durante la presentación, es darle respuesta individual, aproximadamente son unas 6, 8 preguntas que usted puede contestar rápidamente y nos va a dar información a nosotros, ¿verdad?, para de alguna u otra manera seguir fortaleciendo este taller y desarrollar prácticas que sean más efectivas para todos nuestros participantes. Si no tenemos mayores dudas y preguntas, nuevamente reitero mi agradecimiento
Y abriría paso por si mi compañera Yomaira Rodríguez quiere, ¿verdad? En representación de la doctora Nitza o Rebeca, quieren hacer algún comentario eh, previo a terminar esta presentación durante la mañana de hoy. No, solamente que decir muchas gracias por todo que estaban en el evento para escuchar de la programa de la webinar y de los preguntas y que Ada Hernández hizo sus comentarios. Vamos a hablar con Dr. Nitza, además de que ustedes se prefieren y vamos a saber más adelante qué vamos a hacer para hacer más la educación. Excellent. Rebecca, would you like to add something? Oh, you muted. I said no, just thank you and gracias. Excellent. Thank you so much. Well, ¿verdad? Si no tenemos mayores dudas o preguntas sobre el taller, nuevamente más que agradecido por su participación en la mañana de hoy y les deseo a todos, ¿verdad? Que tengan un hermoso día y que este nuevo inicio de clases pues pueda esto ser un instrumento y una herramienta. Antes de terminar, no sé si el compañero René quiere comentar algo para despedirnos. Bueno, muy amable, Juan Carlos. Como ya le hemos dicho, gracias por su labor. Es una labor muy importante, especialmente para nuestros niños y niñas. Así que para adelante siempre. Ya estoy compartiendo los PowerPoints con mis colegas, ¿no? Tengo varios colegas de Hartford, Connecticut, entre otros lugares donde hay muchos boricuas, ¿no? Trabajando con nuestra juventud boricua. Así que son trabajadores sociales, psicólogos y eso. Así que gracias por todo. Para adelante siempre y nos veremos pronto. Gracias. Gracias a todos, de verdad, es tremendo esfuerzo. Es la doctora Hernández nuevamente. Gracias por considerar las recomendaciones y basado en lo que nos acaba de decir y compartir René, no sé si tengan datos específicos de cómo la provocación y la creación del ambiente instruido en trauma está dando realmente unos resultados positivos que nos ayuden, ¿verdad? Porque eso nos anima, nos motiva a la utilización de estas estrategias. Y esta última parte del taller que presentaste, Juan Carlos, creo que es vital para nosotros, porque si no estamos fuertes en lo que realmente, como nosotros como personas, no podemos dar lo que no tenemos. Y creo que es importante esa autorreflexión, ese día a día, porque nos necesitan. Sabemos que la comunidad a quien servimos nos necesita mucho. Así que muchísimas gracias por esta guía y sí, hasta pronto. Y esos datitos, si los tiene, que se compartan. Fantástico. Estos datos mayormente se están canalizando, ¿verdad?, a través de la oficina del Departamento de Educación. Así que lo que procederíamos es a través de la doctora Nitza comunicarnos, ¿verdad?, con el liderato del Departamento de Educación para ver de qué manera ellos están evaluando. Ya actualmente en Puerto Rico los consejeros profesionales fueron adiestrados, al igual que los trabajadores sociales. Se prevé que la implementación de estos talleres van a tomar lugar en este agosto, ¿verdad? En este nuevo inicio escolar. Así que una vez este inicio de comienzo, ahí es que entonces vamos a poder medir el impacto de estos talleres y la instrucción, ¿verdad?, de espacios ávidos al manejo de trauma en las aulas escolares. Así que preveemos que para los próximos meses ya podremos tener un seguimiento general de ese impacto inicial de instrucción al trauma en las escuelas, así que los facilitaríamos durante el proceso. Excelente. Gracias. Doctor Valentín, ¿algo que quiera añadir para terminar? Definitivamente, muchas gracias. Yo creo que el taller fue de mucha ayuda para todos. Es importante que nosotros cuando dirigimos comunidades escolares, hay una percepción de que los maestros y todo el mundo está listo para recibir los jóvenes y ayudarlos a manejar sus traumas. Y la realidad es que necesitamos apoyo y necesitamos
prácticas basadas en evidencia que le permitan al maestro crear salones y estrategias preparadas para que nuestros niños puedan tener una salud emocional adecuada en su proceso de aprendizaje, pero también pensar en los maestros, porque pensamos en los niños todo el tiempo, pero si un maestro no se siente bien, ¿cómo va a poder transmitir ese bienestar y esa paz y ese ambiente de seguridad a los niños si no atendemos primero el recurso principal y primordial en nuestras comunidades escolares? Y yo creo que el trabajo que ha estado haciendo SUNY, UNICEF, Amy, con el Departamento de Educación ha sido muy bueno, porque ha sido en términos de promover una sustentabilidad en todos los niveles para que cada escuela pueda crear sus comités de trabajo e implementar con éxito estas estrategias. Así que muchas gracias. Y Puerto Rico yo creo que ha vivido mucho. Nosotros estamos acá en Syracuse, tenemos muchos niños que son producto de la migración después de María, pero sabemos que en la isla están bregando con el huracán María, con los terremotos, con la pandemia y con el racionamiento de agua. O sea, el trauma es constante y la manera en que podamos fortalecer esa salud emocional y mental va a ayudarlos a tener éxito. Fantástico. Pues sin más que añadir, ¿verdad? Nuevamente agradecidos y pues damos por terminado este taller durante el día de hoy. Gracias a todos y que tengan un hermoso día. Gracias igualmente. Muchas gracias. Bonito día, buenas tardes. Igualmente, gracias. Buen día. Fin de semana. Gracias. Gracias igualmente.